Hola, buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. En un país que es un revoleo, ustedes lo saben muy bien, lo hemos charlado en los últimos programas, un revoleo de candidaturas, de pactos que no terminan de cumplirse, de cumbres, tenemos cumbres todas las semanas, y una gran incertidumbre, tanto en los aspectos económicos como en los aspectos políticos. Pero creo que hemos avanzado en algunas certezas. Por ejemplo, ya tenemos una fórmula, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández, la ratificación, creemos ahora sí definitiva, de Mauricio Macri como candidato a presidente de Cambiemos, y la convención radical, que va a ser uno de los temas de esta noche, que ha resuelto el radicalismo quedarse dentro de Cambiemos, pero marcando algunas condiciones. En el medio de todo esto, surgió en las últimas horas, ustedes lo deben conocer ya, grabaciones que hablan de una operación que no es Skyfall, es la operación Puff, que realmente tiene un nombre que a mí me hace acordar a alguna película de Palito Ortega, pero es la que tenemos, es lo que tenemos. De estos temas vamos a hablar y ya les voy a presentar a mis invitados de hoy. Sergio Supo, secretario de redacción. Hola, Clara. De La Nación. Gracias, como siempre, Sergio, por estar con nosotros. Pablo Ibáñez, de la sección El País, de Clarín. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Clara. Estilo Steve Jobs, lo tuyo. Ya te lo dije. ¿Es tu estilo? No. ¿No? ¿No? Llegaste así hoy. Es lo que es. Mariano Martín, periodista de ámbito financiero. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Y la primera vez, es un gusto tenerte, Alejandra Daya, editora ejecutiva de la revista Noticias. ¿Qué tapas las de Noticias? ¿Viste? Es nuestra especialidad. Y tenemos invitado a Federico Van Mameren, que es secretario de redacción de la Gaceta de Tucumán. ¿Qué tal, Clara? El 9 tienen elecciones. Así es, el 9 tenemos elecciones. Elecciones con faltas de ortografía. Sí, con faltas de ortografía. Pero después vamos a hablar de eso. Sí, dale. Sergio, se produjo el primer acto, ¿no? En Merlo, Alberto, Cristina. ¿Se puede sacar alguna conclusión de lo que vimos allí? Me parece que es la instalación de un no retorno. El fin de semana tuvimos 2 no retornos. El acto en Merlo, Alberto, Cristina, el primer ensayo de una química complicada. Ella es claramente la líder política del espacio, pero tiene que ceder en público ese liderazgo. Se notó una química complicada de llevar adelante. El dato singular de que Menéndez estaba muy contento, dijo, me voy a dedicar a esto. Él primerió al resto de los intendentes del conurbano, sí, que hubieran deseado ser ellos los anfitriones. A mí no se me escapa el detalle de que hubo una inauguración de un espacio público con un acto partidario. Parece una anécdota, a mí no se me ocurre que sea una anécdota. Digo porque vamos a ver mucho de esto de inauguraciones de obra pública en actos partidarios. Esto fue bastante explícito, pero bueno, es un detalle. Y al mismo tiempo, el fin de semana, Macri, una vez más, por si hiciera falta, dijo con todas las letras que no va a ser sino otra cosa que candidato presidencial. Con lo cual, tanto Cristina como Macri han puesto su situación política en un sin retorno, y si hubiera un retorno, porque tampoco hay que cerrar esto hasta el 23 de junio, hay tiempo para cambiar de opinión, va a ser bastante complicado de explicar, tanto para ella como para él, va a ser dificilísimo, por qué se vuelven de una situación que ya instalaron como una decisión política sin regreso. Igualmente, me parece que faltan muchísimos capítulos por ver de esta telenovela de acá al fin de las listas. Mariano, tu opinión sobre esta primera aparición. Me pareció interesante que cómo precipita los tiempos, porque parecía que todas las demás fórmulas y los demás espacios políticos se iban a tomar hasta último momento. Sí, quebró la inercia, ¿no? Algo que es muy propio además de Cristina Fernández de Kirchner y del peronismo. De esto Pablo Ibáñez sabe un poquito más, pero siempre estamos acostumbrados a ese último momento, a ese sprint final donde todo se resuelve en cuestión de minutos y donde se canjean los órdenes de las listas. Pero me parece que esta decisión de Cristina de encumbrar a Alberto Fernández como el número 1 en la fórmula precipita el resto, precipita esta confirmación del propio Mauricio Macri de que él va a ser el que va a competir por Cambiemos, precipita también y desarticula un poco lo que venía siendo una
una negociación trabajosa, pero todavía integrada dentro de Alternativa Federal, y desdibuja un poco el rol de Roberto Lavagna, que va a tener que, creo yo, remar muy intensamente para volver a posicionarse como uno de los candidatos con expectativa. Pablo, ¿coincidís con esto? Que este lanzamiento de la fórmula Fernández incomodó mucho al peronismo alternativo o al peronismo federal, no sé cómo. La impresión que da es que con Alberto Fernández lo que hace Cristina es tratar de ir a trabajar sobre el sector del medio, que era donde ella evidentemente no había podido ir a buscar votos o apoyos. Es la intención de Alberto Fernández, que yo creo que de todas maneras es un personaje que está instalado, un candidato que está instalado, que todavía hay que medirlo. Está en la espuma, y hay que ver efectivamente cuánto vale en términos electorales Alberto Fernández y cuán cerca está. Yo creo que lo de Alberto es el plan primera vuelta. La intención es abrir, crecer un poco, consolidar lo de Cristina, crecer un poco, y a partir de acuerdos de carácter político, que yo creo que se empezó a ver el mismo sábado con el apoyo de gobernadores, crecer a un número que es relativamente accesible para el peronismo, que sería estar arriba de los 40 puntos, 42, 43. Me parece que por ahí va un poco la jugada. Es decir, ¿vos crees que es la jugada para ganar en primera vuelta? Es la jugada claramente para ganar en la primera vuelta. Es la intención de crecer hasta un margen que tenga que ver con la primera vuelta. Si vos miras, el primer indicador de la presentación de la candidatura fue el apoyo de 6 gobernadores. A lo largo de las primeras 12 horas que se conoció, hubo 10 gobernadores que se manifestaron, 6 de los cuales venían de Alternativa Federal o habían participado en Alternativa Federal. ¿Eso qué tiene que ver? Está logrando lo que Cristina no había logrado, regenerar alguna especie de empatía que, insisto, para mí Alberto Fernández tiene que estar todavía un proceso de conversión a candidato, porque hoy a veces lo ves, Alberto, y todavía sigue hablando como operador, un dirigente, por como eso hablaba de un jefe de química. campaña. No habla de todavía no hizo la migración, no hizo la transmutación, no cambió la piel, digamos, a candidato. Pero insisto, quizás es una interpretación muy política, muy mirada desde las estructuras, pero no es lo mismo salir a jugar una campaña con 9 gobernadores o 10 gobernadores que te van a estar apoyando, que van a hacer el despliegue, que van a garantizar de alguna manera el compromiso de ese acompañamiento, que creo que ahí es el plus que está buscando el kirchnerismo, y por eso la decisión de Cristina de mover la pieza de Alberto Fernández. Federico, vos dijiste, ¿le alcanza? Te llamó la atención lo que él dijo, ¿no? Porque, a ver, acá hay expertos, digamos, yo no conozco mucho lo que está pasando acá, digamos, pero no me suena que los gobernadores que han dado el respaldo, me parece que ha sido un respaldo muy amigable, muy del momento, muy circunstancial, no un respaldo real y concreto de que yo estoy en esto. Por ejemplo, Mansur, que Mansur simplemente mandó un mensaje. No sé. Mansur tiene buena relación con Alberto Fernández, más no con Cristina. Es decir, con Cristina ha hecho papelones, ha dicho ya se terminó el tiempo de Cristina, después cuando Alperovich digamos que Alberto tiene eso es un detalle. por eso, bueno, está en la misma línea entonces. Alberto Fernández negoció con Mansur, que Mansur haga 2 spots donde él recuerda que fue ministro de Salud de Cristina y aparece Cristina. Eso lo gestionó Alberto Fernández directamente con Mansur. Directamente. ¿A cambio de qué? De que Cristina no le levante la mano al Alperovich, de alguna manera neutralizó el respaldo al Alperovich. Ese tipo de gestos, ¿qué quiero decir? No digo que sea una garantía, lo que digo que construye Alberto Fernández relaciones que Cristina no tenía y que era muy difícil que tenga en algún momento. Y a partir de ahí, yo lo veo desde una cuestión estructural, de que ensanchar el peronismo para poder, con la estructura, con el despliegue y demás, llegar a ampliar la base electoral. Puede ser una debilidad de Cristina y una fortaleza del kirchnerismo. Todavía potencial, digo. Todavía potencial, todavía no lo demostró Alberto. Ahora, qué difícil el doble rol, ¿no?, que le toca a Alberto, porque sigue siendo operador, evidentemente, sigue siendo constructor y sigue teniendo que, al mismo tiempo, ponerse ese traje que decía recién Pablo, de mostrarse, que muchas veces estamos más acostumbrados al candidato que toma distancia del día a día de la campaña, del trajín, de la letra chica de las alianzas, y se muestra básicamente en términos más marketineros. Acá va a estar obligado a un doble rol que es bastante difícil, me parece. Alejandra, tu visión de esto que estamos hablando. Sí, bueno, hablando de esto que decíamos de Alberto y el rol estratégico, creo que también es una señal para el establishment, ¿no? De una cierta promesa de moderación que Cristina no tenía. Pero bueno, creo que la incógnita final, si la fórmula esta se termina de consolidar y llegaran eventualmente al poder, es
quién va a ser Alberto Fernández, si va a ser el Megdalev, ¿se acuerdan del personaje que sacó de la galera a Putin cuando no podía tener la reelección en el 2008? O, que eso parece lo más previsible, o si va a ser el Néstor Kirchner de Duhalde, que en algún momento corta la soga y bueno, inventa su propia historia. Es casi una novela en capítulos lo que si estamos no fuera describiendo. tan dramático y si no estuviera tanto en juego del bienestar y de la economía y de en general la sociedad, sería entretenido Creo el incluso, cuento. Clara, que hay una referencia más cercana. Es Scioli. Scioli, cuando Cristina lo bendice como candidato en el 2015, Scioli empieza siendo el Scioli que parecía distinto, de la ola naranja, que iba a ser el aperturista, y termina en el tramo final convertido en súper cristinista, muy kirchnerista, muy cristinista. Alberto Fernández... Y le ponen a Zanini de compañero de fórmula. Bueno, claro, pero Alberto Fernández se va a enfrentar a ese dilema. De plomo. Pero es como si empezara al revés, ¿no? Claro, es que todos los consultores que te miran dicen ¿qué Alberto empezó y qué Alberto va a terminar? ¿Qué Alberto vas a tener el 11 de diciembre, el 11 de agosto en La Paso? Un Alberto que sigue siendo el aperturista, y ahí también lo que dice Mariano. La gran prueba de fuego para la fórmula es ver hasta dónde puede efectivamente abrir y hasta dónde puede ofrecer a la hora de negociar Alberto, digamos, si puede transmitir esa idea de que otros pueden ser parte del mismo sistema que él. Ahora, perdón, Clara, están, me parece, en una trampa mortal en este sentido, porque la misma consigna de la presentación del otro día era Cristina, digamos, Alberto presidente, Cristina conducción. O sea, es una fórmula medio difícil de decodificar. Es muy peronista eso, ¿no? Es una vuelta de tuerco sobre las complicaciones habituales del peronismo, ¿no? Sergio, mañana se reúnen en Córdoba los 4 fundadores del peronismo federal. ¿Qué se puede hacer después de todo lo que ocurrió? Me parece tantas que, idas y vueltas. bueno, por propósito de lo que decía Mariano, lo que dice Pablo también, claramente la instalación de la fórmula detonó la situación en la alternativa federal. Desnudó por completo que ahí había un grupo de gente que se reunía, pero que no tenía un plan ni una estrategia. Ni siquiera habían combinado las reglas del juego, ni siquiera estaba la certeza de que la Baña efectivamente el no era no, y que Massa venía insinuando efectivamente un acuerdo, una proximidad con el kirchnerismo que no termina de blanquear. Esa es la gran incógnita. Porque Massa, le conviene, por otra parte, este no de la Baña, que ocupa más el centro de la escena de ese espacio. Me parece que se les está agotando el tiempo. Ha habido contactos con el gobierno también, así como ha habido contactos con el kirchnerismo de parte de Massa. Y es una incógnita ver si efectivamente van a encontrar el espacio que ellos dijeron que iban a representar, que era un espacio alternativo, lo que fue Massa hace 4 años atrás. ¿Están más cerca de lograr algún proyecto en común? Por lo pronto fue muy efectivo Mauricio Macri, logrando que en la semana donde en teoría iban a estar las definiciones, lo lleva a Casa de Gobierno a Juan Schiaretti y a Urtubey. Y a Pichetto. A Pichetto, y logra además una virtual suscripción de buena parte de los 10 puntos que ya parecían muertos, 10 puntos que nadie estaba teniendo en agenda, que nadie le prestaba demasiada atención. De repente los resucita Mauricio Macri y se los adosa a 3 de los presidenciables, si se quiere, o a 3 de los principales dirigentes, es decir, a 3 de las 4 patas que iba a tener. Lo que va a pasar mañana en Córdoba, los va a reunir Schiaretti, que se va de vacaciones el fin de semana. Lo que le va a pedir es empezar a discutir un poco los mecanismos, cómo se va a resolver, pero básicamente lo que quiere lograr Schiaretti es que Massa diga, yo sigo acá, no me voy a ir con el kirchnerismo, y que Urtubey de alguna manera transmite la idea de que no hay posibilidad de negociar con Cambiemos. Eso está charlado, está el compromiso, pero hay una bruma respecto a Massa, que Massa va a supeditar esto al encuentro, convención, congreso, como lo llame, que hace el jueves en Parque Norte, donde junta a su gente y en teoría va a definir la táctica electoral ¿Massa dónde se de lo va que a ir? viene. Es un misterio. A ver, pero es todo el mejor indica... postor. Me parece que esta elección tiene una particularidad de una exacerbación de los personalismos como nunca se vio. Sí, claro. Pareciera que las ideas, las plataformas no existen y dan lo mismo. Se trata de alianzas intercambiables. Fíjate que, salen de la galera Scioli hasta Tinelli tentados. O sea, es ver cómo traccionamos votos y cómo juntamos gente de alguna manera.
Bueno, Frigerio diciendo que la opción de algún tipo de alianza con el peronismo federal no está descartado. Es decir, mirá los 10 puntos de Macri y los 8 puntos de Schiaretti, es más o menos lo mismo. O sea, parecería que no hay un debate de ideas, de plataformas, es nombres y ver quién conserva o sea el poder. Desde que se recuperó la democracia, que recuerdo que siempre está muy acentuado. Nunca como ahora, eso hace ahora. posible, además, por ejemplo, alquimias tales como que Massa va a terminar como socio del kirchnerismo por la vía de una paz o va a ser qué, o ¿y qué le prometen? Como algunos intendentes del conurbano bonaerense. Quizás corrido él como candidato, pero con Malena Massa eventualmente integrando alguna fórmula. O en algún acuerdo con Cambiemos para que le habiliten una colectora, el candidato presidencial y Vidal candidata a gobernadora. ¿Parece un disparate? Bueno, a eso me refiero. Está prohibido. Las pero mezclas más disparatadas son posibles. eso también se ha conversado y se ha dicho. Sí, hoy sería técnicamente, jurídicamente, hoy la tendrían que derogar la I, le dicen eso, la I, porque sería 2 candidatos presidenciales para el nuevo gobernador. Hoy está prohibido por un decreto que firmó Macri a pedido de Vidal. Claro. Sería una cosa bastante insólita. Pero podrían derogar el decreto, sí. Tendría que ya sería, digamos, pero fíjense, bastante lo que ustedes estamos señalando es tan así que a Lustó se lo ha nombrado como una especie de multiple choice, de esos que teníamos en la escuela, que puede ser candidato acá. Hoy, ¿qué pasó en la Convención Radical? Bueno, finalmente el radicalismo, al margen del cotillón y el folclore, aprobó por un margen bastante amplio seguir en Cambiemos, con un documento muy crítico, un pedido de espacio político muy fuerte, un pedido de ampliación, dijo Cornejo en la convención, aunque no quieran venir, nosotros no tenemos que tener vergüenza de invitar al peronismo republicano, aunque no quiera venir, nosotros lo invitemos lo mismo. Tipo, la Baña dice, no, yo no. Claro. En los medios de comunicación. Y bueno, es insólito también lo del radicalismo, porque las dos cosas que pide el radicalismo, pide apertura, que inviten otros dirigentes, y los que ha invitado no quieren venir. Y pide paso. Y el gobierno le dice, ¿quieren una paso? Perfecto, pongan un candidato a presidente, pongan un candidato a gobernador, pongan una lista de candidatos a diputados nacionales, y tampoco quieren. Entonces es como, las cosas que piden son difíciles de llevar a la práctica, no quiero decir impracticables. Y termina como terminó. Como era previsto, como sabíamos todo que iba a terminar, el radicalismo iba a patalear, iba a reclamar un poco más de espacio. Pero se queda. ¿Te acuerdas lo que pasó el año pasado más o menos para esa altura? No hubo convención, pero se quejó un poco Cornejo, armaron una reunión con Macri, armaron un grupo de WhatsApp con el presidente y después le muteó el grupo de WhatsApp y se terminó, digamos, volvió a la misma situación de antes. Bueno, es el estilo de Peña, qué sé yo, cayeron ahí. ¿Vos qué opinás? Sí, a mí me parece que digamos, se ha desdibujado tanto el radicalismo, lamentablemente, que termina declamando y termina haciendo una gran puesta en escena. Todos los medios están prestando mucha atención a lo que hace la Convención Radical, pero básicamente para decir, che, dennos bolilla, préstennos atención, escúchennos, porque ni siquiera es que están supeditando su continuidad en Cambiemos a una modificación de raíz o del modelo económico o de las prácticas internas. Básicamente lo que están diciendo es, nosotros vamos a seguir, pero queremos que por primera vez alguien se dé cuenta que estamos acá, porque al fin y al cabo no hay presencia en los cargos ejecutivos, no hay una coparticipación en las decisiones de parte del radicalismo. Es un rol, francamente, de acompañante o de convidado de piedra, donde incluso lo reivindica el partido diciendo, bueno, está bien, seremos convidados de piedra, pero por lo menos nos vamos a sentar en la mesa de las decisiones y nos van a escuchar. No nos van a prestar atención, pero vamos a poder decir las cosas que queremos. Pero así se han dejado tratar durante todo este tiempo, inclusive en el Congreso, ¿no? Donde finalmente el gobierno... Pero Negri fue una espada importante. Porque quiero decir, a ver, podrían... Negri fue una espada importante de Cambiemos en el Congreso. Pero claro, lo que digo es, podrían permanecer en Cambiemos sin culpa y decir, bueno, estamos de acuerdo con este rumbo y queremos participar más acentuadamente. Pero en lugar de eso, la culpa le gana al radicalismo y dice, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pero aún así vamos a continuar y vamos a pedir que nos escuchen. Pero pasa que no estamos suerte de subestimación también desde el gobierno nacional, me parece. O sea, en algunos momentos lo ningunearon al radicalismo. Los radicales, ¿cómo están? Eso fue desde el principio. El gobierno nunca, siempre dijo que había habido una alianza electoral, pero que no era un cogobierno con el radicalismo. Claro. Hubo una relación desde el principio, no es un engaño en todo caso en ese vínculo. Yo cerraría por lo menos con una idea general. Me da la impresión que lo que ocurre en el radicalismo no es novedad para Cambiemos en sí, sí
le saca expectativa porque, por ejemplo, el que estaba mirando qué pasaba con la convención era Labaña, pensando que iba a haber una fractura y que iban a ir a buscarlo a él como candidato. Se dibuja la idea de Labaña. ¿Y qué va a hacer Se dibuja Labaña? también la idea de Alternativa Federal que podía crecer a partir de ahí. Quiero decir, muchas veces los efectos son no en los propios sectores, sino en los que están esperando a ver si eso produce una fractura. Lo mismo que para mí, creo que la presentación de Alberto Fernández como candidato, que le dio otra vez centralidad a ese lugar, tuvo dos efectos particulares. Uno es que sacó en toda la semana de la agenda el tema económico. Se habló otra vez de política, y no hablar de tema económico le conviene al gobierno, porque es donde tiene peores noticias. Claro. Y lo otro que produjo, que me parece que todavía no se terminó de cristalizar, es cuando uno de los dos grandes de la pelea, que es Cristina, mueve, el otro hay que ver si genera un efecto contrario para ver si se adapta a ese movimiento o se queda en el mismo lugar. Por ahora Macri se sostiene en el mismo lugar a partir de una teoría, que es Alberto Fernández es lo mismo que Cristina y no crece más que Cristina. Sigo compitiendo contra Cristina, no con Alberto Fernández. Ese será en todo caso el dilema final para saber si Cambiemos produce un movimiento. Y lo que hace, perdón, que Sergio Massa también suba su precio, porque si no es él hoy una alternativa presidencial por sí mismo, sí puede ser la llave para ganar en primera vuelta, creo yo, casi sin discusión. Esa es la especulación que él hace hoy. Si Massa se incorpora finalmente y logra traficar de alguna manera una mayor influencia en un eventual próximo gobierno del PJ, me parece que ahí es donde él hace valer esa porción de votos que no le alcanza. ¿Y él dónde iría en este tablero? Yo no lo tengo claro. Sí sé que, o por lo menos lo que se ha dicho es que él no quiere cargos para sí mismo, porque sería una forma de correrse, de alguna manera como lo hizo Cristina, correrse a un segundo plano y ubicar gente propia en otros espacios dentro de un futuro gabinete. Pasa que Massa especuló, pero ser el hacedor. Massa venía diciendo que él no iba a ser candidato, que si era Cristina, él se bajaba. Ahora Cristina quedó en un lugar pero no es. Cristina tiene libertad total. Cristina tiene el poder y los votos. Más especuló viene especulando desde hace rato que se iba a quedar con el capital político de Cristina, porque él decía, aseguraba, creía que no iba a jugar, que se iba a bajar y que todos esos votos iban a venir de él. Bueno, eso no ocurrió. Bueno, la última fantasía es que la fórmula... Bueno, hay mucha fantasía, Pablo. Bueno, pero si a la política le sacamos la fantasía, como si al fútbol le sacás la fantasía también, tiene un poco que ver con eso. Hay mucha imaginación. Ahora, también hay una fantasía que dice que la fórmula Fernández-Fernández no es definitiva. Para mí no hay posibilidad de que eso ocurra. Hay una tesis que dice, no, en realidad, sobre el final Cristina va a dejar la vice para que se venga otro. Sería una un papelón. construcción bastante... Hay muchos papelones, este sería uno más. Bastante... Es que ese escenario de Massa del que hablaban recién tiene que ver con la aceleración de los tiempos como resultado de la crisis económica, porque convengamos que hace un año Cristina no era una candidata de ninguna manera viable para el próximo mandato. Lo que ocurrió en el transcurso de los últimos meses la resucitó. Pero realmente que por eso es lógico que Massa creyera que podía jactarse de esto y saber que no tenía que competir seriamente contra ella. En las estructuras hay que tener cuidado de no sobrevender lo que no existe. Hay votantes que son votantes de uno del otro lado, o incluso hasta del medio en una etapa y para la segunda vuelta del otro lado. ¿Qué hablamos? ¿De un 30 y un 30? Quizá probablemente en un escenario de polarización como el que uno está viendo, porque no habría un tercer actor, a lo mejor es mucho más arriba del 30, el 40 el que habla Pablo, muy probablemente. Está todo por escribirse. Córdoba es, de Schiaretti, pero fue de Macri, no sé en qué porcentaje. Hoy mide 40 que Macri en Córdoba, todavía es uno de los territorios donde más... Midió 50 en la primera vuelta, el 70 famoso de Córdoba fue en la segunda vuelta. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿De quiénes son los votos? Federico, hay elecciones en tu provincia. Así es. Nos vas a explicar. ¿Habrá alguna sorpresa? No lo sabemos. Y también vamos a hablar de la operación PUF. Ya continuamos.